Eureka, historias andaluzas de éxito empresarial, con Teresa Suárez. Pues hoy tenemos la suerte en este episodio de Eureka de contar con Pedro Núñez, el CEO de Domonova. Es una empresa especializada en domótica. Él nos avanzará a qué se refiere, ¿no? Esta terminología. Es la primera empresa andaluza especializada en este sector, ¿no? En este área. Son pioneros y bueno, en facturación han crecido un por 5 en los últimos 5 años. Han tenido una escalada muy interesante, además de su trayectoria desde 2006, que ahora nos contará todo ese momento Eureka y todo lo demás. Pues bienvenido, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos aquí. Muy bien, pues vamos a empezar, Pedro. ¿Algún dato, algo que nos quieras contar, ese momento Eureka? Es decir, yo creo que tenemos que poner en contexto lo que es la domótica y vuestra especialización dentro de la domótica, ¿no? Todo el mundo puede vender hoy terminales, cacharritos, ¿no? Pero bueno, dentro de la domótica, ¿qué es lo que hace Domonova? ¿En qué estáis especializados y qué es la domótica, ¿no? Bueno, sí, sinceramente la domótica es algo que parece que todo el mundo sabe lo que es, pero que ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? La mayoría de la gente tiene un poco la idea de aquellos dibujos animados de los supersónicos, ¿no? Donde parecía que todo era tecnología y mucha gente da palmadas en las casas esperando que se enciendan las luces, un poco lo que todos tenemos en nuestra conciencia, pero lo cierto es que la tecnología ya forma parte de nuestras vidas pues prácticamente en cada minuto, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar esta tecnología a los espacios donde todos vivimos, a nuestras viviendas, a nuestros espacios de trabajo, a hoteles, a edificios públicos, en fin, a todos sitios donde pasamos nuestra vida, de forma que intentemos hacer la vida más sencilla a las personas sin realmente complicar demasiado y hacer que la tecnología sea el centro de todo, sino que sea como una ayuda. Entonces nuestras instalaciones vienen a eso, ayudar a las personas haciendo espacios más vivibles, ¿no? Qué bueno eso de vivible. Pues te quiero preguntar, tú que tienes un perfil, él es ingeniero teleco, tiene una trayectoria emprendedora muy interesante, anterior a Domonova también. Pues te quería preguntar por ese momento Eureka, ¿no? Ese momento en el que os lanzáis a la piscina y decís, venga, vamos a poner una marca, un nombre, o cómo es esa evolución, ¿no? Bueno, quizá para entender eso un poco hay que ver lo que había antes, ¿no? Sí. Yo antes había trabajado en multinacionales, multinacional española en Telefónica y en multinacional andaluza como era Bengoa. Entonces ya tenía un recorrido en el mercado, más o menos entendíamos el mercado, y siempre llega un momento en el cual la situación laboral, con muchos viajes, tal y cual, un poco la situación personal se entrecruza y decides decir, bueno, pues voy a dar el salto al vacío. Vamos a montar una empresa, porque aquí también era una coyuntura. Ese 2005-2006 estaba España, sabéis, en el pleno boom inmobiliario. Sí, con una... previo a la crisis. Exactamente, antes del batacazo total, todo parecía color de rosa, la economía subía como un tiro. Total. Entonces, pues parecía un momento muy adecuado para saltar al mundo de la empresa, ¿no? Y ahí fue donde saltamos. La verdad que tecnológicamente lo primero que hicimos fue intentar, fíjate tú qué cosa más curiosa, instalar wifi en los hoteles. En aquella época los hoteles no tenían wifi y nosotros veíamos que iba a ser una demanda de un servicio. Nos costó muchísimo hacer entender al sector hotelero que el wifi iba a ser algo muy demandado por los clientes. Incluso en Costa del Sol nos decían, pero bueno, ¿y para qué va a querer la gente conectarse a internet en un hotel? Imagínate hoy si le haces eso la pregunta al dueño de un hotel, ¿no? Total. Bueno, pues ahí empezamos. Y realmente después fuimos a intentar poner wifi. Era el momento del wifi. El wifi estaba explotando. A intentar poner el wifi en las comunidades de propietarios, en los bloques de edificios, para que la gente pudiera compartir las conexiones a internet en una época aquella en la que todavía andábamos ahí con el ADSL naciendo. Fíjate. Alguna gente con el modem, el modem aquel famoso. Niña, apaga el teléfono, ¿no? Cuelga que quiero conectarme. En esa época. Y entonces vimos que era también con las comunidades de propietarios, todos sabemos que son un sector complicado, y en ese momento fuimos aprendiendo que había una demanda de tecnología en los edificios, muy acompañado por el momento del sector inmobiliario, donde la domótica parecía que irrumpía ahí, ¿no? Hemos escuchado millones de veces la frase de la domótica es el futuro, es verdad, estás en un buen sitio, y yo decía, estoy deseando que sea el presente. Total. Porque lleva muchos años siendo el futuro y yo aquí esperando a que sea el presente. Bueno, ya de hecho es el presente, ya sí estamos aquí. Y bueno, pues fue un momento en el cual con mi socio Fernando, él seguía en su empresa, pero yo me decidí poner al frente, dimos los dos un paso al frente
al 50% y pues bueno, a pesar de que muchos de los grandes profesores de empresa dicen que un 50% es un porcentaje complicado para montar una empresa, pero hoy seguimos siendo socios y sobre todo amigos, que es lo más importante y bueno, pues la empresa ha evolucionado, ya llevamos casi 20 años en el sector, que cada vez que me lo dicen pues se me ponen los pelos de punta. Qué locura, ¿eh? Es alucinante. Pues ese momento eureka, ¿no?, os lleva a lanzaros y entiendo que bueno, que luego ha podido venir el orden, ¿no? Es decir, cuando tú arrancas, ¿no?, y como dices, oye, pues vamos a los hoteles a poner wifi, vamos. ¿Cómo habéis dado esos primeros pasos, ¿no?, esos obstáculos? Porque siendo pioneros en Andalucía, intentando hablar con las empresas para ofrecerle algo que no sabían que necesitaban, ¿no? Esos primeros obstáculos, ¿cómo los habéis ido salvando, no? Pues la verdad que hemos hecho un vaivén curioso, porque cuando arrancamos, este sector pues era un sector que tenía un mercado clásico, que es el mercado de la vivienda unifamiliar de lujo, es decir, bueno, todos conocemos, claro, chalets de personas muy adineradas, pues van a tener estas instalaciones, y evidentemente ahí fue donde nos dirigimos. Tuvimos la suerte de que en aquella época, 2006-2007, no nos metimos con grandes promotoras, porque ya sabemos todo lo que pasó en 2008. El 2008 después. Exactamente. Entonces, muchas de las empresas, el sector de la domótica en aquella época, pues había muchas empresas, la verdad. No todas sabían bien lo que hacían, pero había muchas. Y en el 2008 fue un descalabro total. Y solo algunos de los que no nos habíamos metido muy hasta el cuello con grandes promotoras y grandes promociones de vivienda de 100, 200, 300 viviendas, pues subsistimos y pasamos aquel desierto pues gracias a proyectos más pequeños. Vivíamos de proyectos pequeños, muchos proyectos pequeños que nos mantenían vivos en ese momento para pasar el desierto. Después, poco a poco, el mercado se ha ido recuperando y lo cierto es que descubrimos que, claro, subsistir a base de muchos proyectos pequeños, a base de un B2C, o sea, ir directamente a propietario, ir directamente a cliente, pues te permite subsistir, pero es un trabajo muy arduo a nivel comercial y bueno, y también a nivel técnico, o sea, tener abiertas muchas obras. Los que nos escuchen que están en el sector de la construcción saben lo que es eso, tener abiertas tantas obras, tantos frentes. A la vez, claro. Y poco a poco, a medida que fuimos, como tú dices, ordenando todo, cuando fuimos a ordenar el tema comercialmente, dijimos, ¿por qué no hacemos menos proyectos más grandes, ¿no? Más que tantos proyectos pequeños? Y ahí pues nos fuimos a buscar clientes más grandes, claro. Ya ahí sí, con mucho cuidado, fuimos a ver a empresas promotoras, fuimos a ver a proyectos más grandes, edificios más grandes, empezamos a meter la patita, aunque sea hecho, en el sector hotelero, que como sabéis es un sector que en los últimos años aquí en Andalucía ha sido muy potente, se han hecho muchos hoteles. Entonces, pues, tocando esos otros sectores, abriendo las líneas de negocio al sector hotelero, al sector terciario en el sentido de oficinas, salas de juntas, y un poquito el sector industrial, pues hemos ido cambiando un poco la fisonomía de la empresa y nos vamos convirtiendo en una empresa B2C más que en una empresa B2B, aunque por supuesto mantenemos nuestro B2B porque siempre pensamos que mira que si viene otro batacazo yo necesito mis clientes. Mis clientes del uno a los pequeños. Con nombres y apellidos, que tengo su casa, que les atiendo personalmente y no quiero perder tampoco ese contacto directo con el usuario, con ¿no? el Con la usuario persona final que usa la instalación y que me da el feedback de, oye, esto es complicado, esto no lo entiendo, mis hijos lo entienden muy bien, pero yo no tanto, mi madre y mi padre que viven conmigo, personas mayores, no lo encajan tanto, entonces me permite tener ese pulso, ¿no? Directo. Exactamente, un pulso esto de cómo las personas están recibiendo la tecnología en sus casas, en diferentes perfiles. Sí, pero bueno, a nivel empresarial es verdad que ese pivotaje al B2B, enfrentarte más a clientes más grandes, a ir con alianzas, ¿no? Quizás otro de los grandes descubrimientos, ¿no? En ese pivotaje de ir a los particulares o de estar en contacto con los particulares, a decir, bueno, este no es mi cliente, pero es un recomendador, me puede llevar aquí, ¿no? ¿Cómo habéis evolucionado en ese sentido también, claro, ¿no? Con los años? Hay que hacer una construcción de alianza en varios departamentos. A nivel comercial, evidentemente, este sector tiene muchísimos recomendadores. Hemos trabajado con muchos estudios de arquitectura que, sin ser ellos los que nos contratan, sí son los que nos recomiendan. Claro. Hemos trabajado con estudios de interiorismo, ya tenemos relación muy cercana con constructoras, que al final son los que tienen que llevar a cabo los proyectos y necesitan de la ayuda de empresas como nosotros. A nivel comercial nos hemos ido apoyando en esas patas, pero es que después a nivel operaciones tienes que hacer lo
lo mismo. Es decir, tampoco nuestro objetivo ha sido tener una empresa con 40 o 50 empleados. Siempre nos hemos querido mantener un número boutique, que fuera ¿no? controlable. Más pequeña. Y entonces llega el mundo de las alianzas a la hora de hacer los proyectos. Entonces hemos tenido alianzas con instaladoras, hemos tenido alianzas pues, incluso con autónomos, con otros ingenieros, con fabricantes de material. Al final empiezas a hacerte alianzas también en este departamento que te permiten acometer proyectos mucho más grandes sin tener que aumentar tu plantilla y tu estructura, aumentarla tanto. Y creo que va a ser un modelo que se va a imponer porque todo el mundo acaba estando más cómodo formando equipos temporales. En esa relación de cuando tenemos un contrato, tenemos un proyecto, nos Correcto, enfocamos a trabajando por proyectos. Sí. Lo famoso que te decía como una UTE, pero una Sí. UTE es para empresas muy grandes, pero las Sí. empresas pequeñitas están empezando a hacer pequeñas UTEs Sí. con otras empresas pequeñitas, no la llamamos UTE, Sí, la llamamos pero como es lo mismo, equipo una de alianza. proyecto, es una alianza para hacer Una un proyecto alianza. juntos. Y después cuando se acabe el proyecto, pues cada uno por su lado sigue y la verdad que es muy cómodo trabajar así. Y ya que comentas el mundo de las alianzas, ¿no? Con respecto también a la evolución de la tecnología, de las grandes firmas con las que trabajáis, ¿no? Que he visteado también que estáis vinculados a las grandes marcas que están en el sector de la domótica. Entiendo también que eso es un recorrido de largo plazo, que tú de primera montas la empresa y es difícil que te reciban en una gran marca, ¿no? ¿Cómo habéis evolucionado en ese sentido? Claro, es importante porque las empresas que empiezan a fabricar productos tecnológicos tienen que asegurarse que sus productos son correctamente instalados. Claro. Y la razón es muy sencilla. Cuando tú instalas en tu casa un producto tecnológico y algo no va bien, tú el Culpa a la nombre que marca. ves es el nombre del equipo que está allí puesto. El que culpa. Exactamente. Entonces el culpable es este aparato no funciona. Total. Entonces, claro, el que ha hecho ese aparato, ese dispositivo, dice, no, verá, mi aparato claro que funciona. ¿Quién Claro. te ha puesto esto aquí? Claro. Entonces, cuando rascas y ves cómo se ha instalado eso, dice, no, aquí el problema está en la instalación o en la Claro. programación de esto. Entonces, se dieron cuenta los fabricantes que necesitaban asegurar que la empresa o la persona que ponía en marcha sus sistemas, pues conocía correctamente los productos para hacerlo bien. Entonces, claro, empezaron a certificar. Claro. Y claro, como tú dices, esto es un recorrido. Tienes que presentarte a esta empresa, decir, me interesan tus productos. Ellos dicen, bien, te vas a tener que certificar, tienes que formarte, tienes que invertir en esa formación. A veces es aquí en Sevilla, a veces tienes que irte al extranjero. Te tienes que formar, aprendes a manejar el equipo y entonces ellos empiezan a tener una relación o abren la relación comercial contigo. Después tú tienes que presentar proyectos que a ellos les interesen. Claro. Y ahí ya entonces ellos van cogiendo confianza contigo. Oye, mira, pues esta empresa no solo sabe instalar, sino que es que además comercialmente hace un buen trabajo y trae proyectos. Y ahí ya empieza una relación cercana en la cual se empieza a trabajar. Nosotros sí es verdad que hemos intentado a ser lo que se llama agnósticos tecnológicos. Sí. Es decir, no casarnos con nadie a la vez que estar con todo el mundo. Claro. Porque si no, al final acabas intentando meter una serie de productos en todos los proyectos, Sí. a veces con calzador, Sí. y eso no tampoco funciona. Casi que te conviertes en un distribuidor, ¿no? Más Correcto, que- correcto. Entonces, oye, pues como yo vendo esto, vamos a meter esto en todos sitios. Y dice, no, mira, hay proyectos en los que esto encaja perfecto y proyectos que esto lo vas a tener que meter con calzador y hay otro producto en el mercado que encaja mucho mejor. Bueno, eso te tiene que mantener, me lleva a otro lugar, ¿no? A una pregunta de esa actualización constante en la que tenéis que estar en el sector, ¿no? Y en la empresa, constantemente formando, constantemente cacharreando, probando, oye, sale esto, ir a las ferias, ¿no? Cuéntanos en ese sentido cómo lo haces, ¿no? Bueno, lo hacéis? la verdad es que esto es lo que nos gusta. O sea, no tengo que reconocer que es que yo y los míos somos unos frikis totales. Nos encanta la tecnología, entonces salen cosas nuevas y no paramos de probar. O sea, lo primero que queremos es uno en nuestra oficina para cacharrearlo. Claro. Es un poco como la fiebre del unboxing que hay en internet, ¿no? Nos Sí. encanta coger un aparato nuevo, abrirlo, probarlo, cacharrearlo. Intentamos no romperlo, pero a veces llegamos hasta ese límite porque hay que saber el límite. Y sí, evidentemente tenemos que estar permanentemente yendo a ferias, permanentemente viendo los newsletters de los fabricantes, estando al día de lo que pasa en el mundo de la tecnología, pues porque está llegando el tiempo que tarda ya desde que algo sale al mercado hasta que llega a las casas de todo el mundo se ha reducido terriblemente. Haceros una idea, por ejemplo, de cuánto ha tardado Amazon en meter Alexa en todas las Nada. casas. O sea, creo que fue en Y un año Google, había vendido millones. Claro. Hubo un par de fiestas de Navidad que el regalo estrella fue un Alexa. Sí, ya todo el mundo lo tenía. Y todos ¿verdad? los clientes nos llamaban, oye, que tengo el Alexa en casa, pero bueno, si esto hace 6 meses no se sabía lo que era y Total. bueno, pues había que aprender a cómo sacarle el máximo partido a esto.
Ni hablar de los móviles, ¿no? Esto no vamos a hablar en cuánto tiempo Claro. Los móviles se convirtieron en los smartphones en un mando a distancia para todo. Total. En fin, cambió todo rápido y nosotros tenemos que cambiar a esa velocidad. Pero nos encanta, ¿eh? No, la verdad es que nos encanta. Es la parte positiva, ¿no? Es lo que nos gusta, sinceramente. Muy bien, también te quería preguntar, porque al final el objetivo de estar aquí, de esta conversación, es que se puedan extraer lecciones, ¿no? Yo estoy anotando, tengo algunas lecciones, ¿no? Algunos aciertos, y me gustaría que nos contaras algo que se pueda contar desde la perspectiva del aprendizaje, pero que haya sido un error, ¿no? O un batacazo, o una circunstancia negativa, o un cambio de tercio que de repente pudisteis salvar, ¿no? No sé si tienes alguna por ahí. Bueno, yo tengo un defecto grande, sinceramente, y que se ve en mi empresa, y es que me desenfoco. Entonces me desenfoco y soy muy disperso. Entonces he cometido varias veces el acometer un segundo proyecto de emprendimiento cuando estaba haciendo este. Claro. Lo cual, evidentemente, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Y he hecho varias startups en mitad de la vida de esta empresa. Claro. Lo cual ha afectado a la cuenta de resultados de esta empresa directamente, ¿no? Claro. Porque, claro, le dejas de dedicar tiempo y esto... El CEO es comercial. Exactamente, es aquí sabes que en este tipo de empresas pues tenemos muchas gorras. Claro. Y nos vamos cambiando, pero si empiezas a dedicarle tiempo a otra cosa, pues esto sufre mucho, ¿no? Lo que sí es verdad que estas otras empresas, proyectos paralelos, con algunos de los cuales me han llevado a vivir en Londres 6 meses y cosas así, o sea, fuera de aquí y tal, me han servido para aprender cosas que después he vuelto a aplicar en Domonova. Fenomenal. Uno de los casos fue, por ejemplo, el esquema que tenemos ahora mismo para trabajar en nuestro departamento de marketing, que es un esquema en el cual nosotros tenemos una persona, vamos a decir junior o técnico, un técnico, un técnico joven, que es la que está en plantilla, que es dirigida semanalmente por un consultor externo que lo guía, ¿no? Esto nos ha funcionado muy bien y esto lo hemos sacado de la nada, pues no, lo sacamos de otro proyecto de emprendimiento que tuvimos, en el cual en el departamento de I+D y desarrollo de producto hubo que hacer eso por limitaciones presupuestarias. Claro. Es decir, teníamos 2 personas muy jóvenes haciendo desarrollo de producto y diseño hardware, que eran dirigidas por 2 pedazos de profesionales de diseño hardware y desarrollo de producto, que evidentemente nosotros no podíamos pagar. En plantilla. Lo podía pagar 1 hora a la semana. Claro, fenomenal. Entonces, fenomenal. 1 hora a la semana se reunían y los seniors dirigían a los juniors. Claro. Esto dio un resultado muy bueno en esa empresa, en productos. Se consiguió un producto bastante bueno. Y cuando volví a Domonova decidí aplicarlo en el departamento de marketing y me está funcionando muy bien. Entonces, pues bueno, al final no hay mal que por bien no venga. Es decir, es verdad que en concreto, personalmente, yo me he dispersado en otros proyectos de igual, sí, pero después todos esos aprendizajes que he cogido por fuera, lo he metido dentro y he conseguido al final pues que esta planta, este árbol, crezca más fuerte. Claro. Ahora. Y también te ha podido llevar a lo mejor a profesionalizar las áreas, ¿no? A decir, oye, como yo puede ser que tenga que salir, no tienes que depender tanto de... Tienen que ir los departamentos un poco más sin esa dirección tan, no sé, como tan directa, ¿no? Oye, que existe, que al final el CEO está para todo y cuando es en tu caso que eres CEO casi barra CTO barra comercial barra, ¿no? Que tienes como esas gorras porque tienes formación y tienes ese contacto con los clientes, ¿no? Pues te ha podido llevar también a enfocarte en crear esos procesos y esos protocolos, ¿no? Claro, es que yo creo que ese es el gran reto de todos los empresarios que empezamos con una mini pyme, y es pasar a hacer una empresa. Y para eso hay que convertir lo que es tu trabajo o tu empleo en una empresa. Es decir, al principio tú eres todo. Entonces tienes que ir haciendo que todo funcione sin ti poco a poco, construyendo los departamentos, poniendo personas al frente que los lleven y tú al final siendo el que lleva la batuta. Teniendo en cuenta que tú has empezado siendo el que toca todos los instrumentos. Entonces, claro. Vas dejando... Lo sabes tocar todo. Lo sabes tocar todo, pero tienes que ir dejando instrumentos atrás. Entonces, cuando encuentras un trompeta, dejas la trompeta. Cuando encuentras un percusión, dejas la percusión. Al final, tú tienes que ser el director con la batuta. Si consigues ir dejando instrumento hasta que toda la orquesta suena y tú solo estás allí con la batuta, fenomenal. Entonces tienes una empresa y entonces eres un empresario y la vida te cambia tanto a nivel profesional como a nivel personal. Claro, de carga incluso mental, ¿no? Es decir, oye, la puedes tener porque al final es compartido con otro perfil de la compañía, pero no es lo mismo, ¿no? Que sepas que eso está documentado, que existen unos procesos, ¿no? Es muy importante esos procedimientos. Ahora ya tienes una empresa, entonces ya puedes empezar a pensar en otros objetivos, ¿no? A nivel estratégico de verdad, que es una parte que realmente, yo soy muy sincero, incluso habiendo ido a escuelas de negocio,
a los que tenemos pymes o micropymes no nos da tiempo a pensar estratégicamente. Es que el día a día te come. Tienes que blindarte ese tiempo, ¿no? Tienes que Exactamente, meterlo es muy ahí. complicado decir, y ahora me voy a parar a pensar la estrategia de la empresa porque suena el teléfono a los 5 minutos. Y ese teléfono puede ser un incendio. Y ese Sí. incendio lo tienes que solucionar tú. Entonces vuelves a dejar la estrategia a un lado y solucionas ese problema. Entonces, es muy difícil pararte un día, 2 días, una semana a decir, vamos a ver dónde va la empresa en los próximos 5 años. Eso lo vas consiguiendo a medida que, como te digo, que el director de orquesta va dejando instrumentos. Ya cuando Claro. estás solo con la batuta, sí tienes tiempo de decir, vamos a tocar esta pieza, vamos a tocar esta pieza, vamos a tocar esta pieza y vamos a preparar la orquesta para que suene así. Claro. Entonces, eso supone un tiempo, hay que tener una formación. No voy a dudar que la escuela de negocio a la que fui hace 5 años ha cambiado también el rumbo de la empresa. Tú has dicho al principio que mi formación es de ingeniero de telecomunicaciones. Todos los que hemos ido a la universidad sabemos que la formación empresarial en las carreras técnicas es muy, muy corta. Claro. Y sin embargo, muchos de mis compañeros están al frente de empresas y al final nos tenemos que hacer Complementar. una segunda formación a nivel empresarial que te descubre un mundo nuevo, que te descubre las finanzas, que te descubre el mundo comercial, que te descubre la estrategia. Y son partes del puzzle que te faltaban y claro, que de hecho te paras a preguntarte cómo yo era antes capaz de sacar esto llevar la adelante empresa. sin conocer esto. Bueno, por intuición. Creo que estabas como, ¿no? Por intuición. Exactamente, vas un poco como tocando a ciegas, de ¿no? oído, tocando de Exactamente, tocando de oído con el palo de ciego diciendo, bueno, cuando acierto, acierto, cuando fallo, fallo, pero realmente cuando acierto no sé por qué acierto, cuando fallo me cuesta averiguar por qué fallo. Entonces ya cuando te lo ponen todo en orden, cuando te dicen los porqués... Los departamentos, los KPI... Exacto, cuando ya te dan el cuadro de mando, te dan el volante del coche y dicen es que el coche se conduce así, ¿vale? Pues entonces ya tú dices, así sí, ya llevo yo el coche donde quiero. Pues también te tengo que comentar que te he bicheado, ¿no? Yo al final hago aparte que nos conozcamos, ¿no? Pues hago ese bicheo y he visto que una de las palancas, o por lo menos como se ve desde fuera también del posicionamiento de la compañía, está en tu marca personal, ¿no? Cuéntanos cómo además de todo esto has podido tener tiempo para dedicarte o aparte de que te guste, pero cómo ha nacido ese ponerte al frente, que muchas veces en perfiles de ingeniero no es tan común, ¿no? De decir, oye, pues yo doy el paso adelante, divulgo, ¿no? Como esa transferencia de conocimiento técnico a la sociedad o a las redes, ¿no? La verdad que es una cuestión que te la encuentras porque el mercado la demanda. Uh-huh. Es decir, vas viendo cómo otros empresarios, compañeros tuyos, pues tienen una fuerte marca personal y vas viendo el beneficio que eso causa a su empresa, ¿no? Yo me he tenido que convencer, sinceramente yo no era gran convencido de, bueno, eso da igual, lo importante es la empresa, ¿qué más da el CEO? Pero te puedo decir que me ha sorprendido terriblemente lo mucho que ha afectado el trabajo en mi marca personal a mi empresa. Sí es cierto que yo siempre me ha gustado mucho lo que es la formación, lo que es enseñar, lo que es divulgar, y he rascado dentro de mí esa parte para aprovecharla y explotarla en favor de mi marca personal, ¿no? Sinceramente, sin hacer una exposición en redes ordinaria. Claro, ¿vale? o de cuestiones que no tienen sentido, ¿no? Exactamente, o irte a sitios donde no deberías estar, ¿no? Que también cuesta, ¿eh? Porque una vez que arrancas, esto es un mundo enorme. Total. Y te puedes ir, y si vas solo buscando los clics o vas solo buscando, pues tú sabes que hay temas que si hablas de eso, claro, hay una forma fácil de conseguir tráfico, de conseguir clics, pero no es la correcta. Claro. Entonces tienes también que andar con cuidado. Ese equilibrio, ¿no? De una venta consultiva, de una marca personal que al final sea un referente por experto, ¿no? Por especializado. Exactamente. En Saber tu bien sector. qué eres y qué no eres. Qué eres y qué no eres, dónde aportas y dónde realmente estás haciendo un poco, estás buscando el tráfico fácil. Sí, ¿vale? sí. Entonces, con ayuda también de profesionales que me han aconsejado, pues le he echado trabajo. Sinceramente, el tiempo que estuve escribiendo diariamente en redes es un trabajo arduo, ¿eh? Es un trabajo muy, muy arduo y que cansa porque sacar temas todos los días, escribir todos los días, es cuando empiezas a valorar el trabajo de los periodistas, ¿no? Oye, ¿cómo una persona escribe una columna todos los días? Ostras, con lo que me cuesta a mí escribir 500 palabras y porque es de mi tema, ¿no? Por mucho apoyo que puedas aportar de herramientas externas, de inteligencia artificial, al final tú has visto que los contenidos que mejor te han funcionado han podido ser los que han salido, ¿no? Han parido tú directamente. Efectivamente, al final, sí es cierto, y se ve todo el día, el reality show es lo que más vende, en el sentido de que si tú cuentas de verdad lo que te está pasando, proyectos que estás haciendo y problemas que estás teniendo en primera persona,
eso es lo que la gente quiere ver. Genera conversación, es humano. Es cercano. Es cercano porque todos rápidamente dicen, oye, yo empatizo con lo que te está pasando. Es más difícil que eso te lo dé una IA. Claro, porque tú cuentas, la IA suele contar pocos problemas, pues la IA suele contar lo bonito que es el mundo. Total. Pero cuando tú dices, no, verás que tengo una obra, tengo este problema y un problema financiero con el banco y no sé qué, es cuando la gente dice, ostras, pues a mí me pasa igual, pues a mí igual. Y entonces cuando empiezas a tener, digamos, público real que empatiza con tu situación y con tu contenido. Y claro, eso consiste en que no contar siempre lo bonito. Claro. Cosa que también vemos mucho en redes, ¿no? Que todo el mundo cuenta lo bonito y los que tenemos empresas decimos, venga, hombre, alguna miseria tendrás. Sí, totalmente. Y nosotros contamos las nuestras. Pues está fenomenal que puedas... que puedas realmente recoger eso sembrado, ¿no? Tanto en el marketing con esa estructura, ¿no? Que cuentas que te funciona. También he visto que teníais logo antiguo, logo nuevo. O sea, entiendo que hace unos años tuvisteis que hacer un rebranding, ¿no? Como parte de esa estrategia, ¿no? Sí. Cuando vas a hacer un giro de timón de cierto nivel, tienes un poco que renovar todo. Entonces, pues, renovar la marca, renovar la imagen, renovar la web, renovar todo tu escaparate hacia los demás, pues parece fundamental. Lo vemos al día a día en el pequeño comercio, ¿no? Cuando llega la campaña de Navidad, todo el mundo cambia el escaparate. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque como que nos reinventamos de nuevo para estas Navidades, ¿no? Claro. Pues nosotros, como llegaba un nuevo mundo en el cual íbamos a cambiar del B2B, al B2B, claro, como que éramos un poco nuevos, ¿no? Teníamos que cambiar un poco todo. Entonces, pues acompañamos ese cambio de ese giro de timón con un cambio de imagen que sinceramente pues ha funcionado creo que bastante bien y bueno, tú has comentado resultados, ¿no? Ahora pues las empresas ya B2B nos ven con ojos de que... Nos ven como uno de los suyos, ¿no? De, oye, pues ya estos señores han crecido. Claro, este niño ya es grande. Entonces ya se le puede llamar para hacer trabajos de una envergadura. Exactamente importantes. Ya no son 4 locos ahí o chavales que les gusta cacharrear. No, estos señores ya tienen una enjundia, ¿no? Entonces, pues eso nos ha ayudado mucho. Dejando por el camino lo que estaba, ¿no? Es decir, si antes teníais pues esa venta de material por ano, es decir, es como que habéis ido, ¿no? Dejando por el camino esos lugares que no estaban conectados a donde queríais llegar, ¿no? Evidentemente, como todo no cabe en el carro, cuando quieres meter cosas nuevas tienes que sacar cosas. Es evidente que tienes que sacar cosas. Entonces, bueno, pues en eso consiste el cambio. Hay que ver qué metes y qué sacas. Fenomenal. Y nosotros, bueno, creo que hemos intentado acertar en sacar lo que necesitábamos sacar y meter lo que necesitábamos meter. Y también cómo gestionar ese crecimiento, ¿no? Lo difícil es tener esos valores de compañía con la que nace la empresa y decir, oye, y ahora somos más, o el equipo cambia, ¿cómo consigues, que también esa es otra de las cargas del CEO, ¿no? Y cómo consigues, ¿no? Que el equipo, bueno, pues que tenga esos valores, que estéis alineados, ¿no? Como no es fácil, ¿no? No. Es un de retazo, hecho, es el gran ¿no? caballo de batalla. El gran caballo de batalla de un CEO cuando la cosa empieza a ir bien es cómo creces. Claro. Porque se puede crecer de muchas maneras. Y muchas veces la más fácil, cuando la gente dice, ha crecido desaforadamente, pues sinceramente es la manera más fácil de crecer, pero también la más fácil de volver a caer. Total. O sea, se puede crecer sin ningún control, pues porque cuando te va bien, cuando las cosas van rodadas, ruedan. Total. Y lo que cuesta trabajo es tirar de las riendas hacia atrás y decir, un momento, que va bien, pero con control. Es decir, hay cosas, no se le puede decir que sí a todo, no podemos empezar a volvernos locos, vamos a hacer de pronto de hacer 3 proyectos a hacer 50, no, porque entonces empiezas a tener otros problemas también muy importantes, ¿no? Y como todos sabemos, quizás el problema de recursos humanos es un problema muy grande en las empresas, en el sector tecnológico mucho más. Claro. Entonces, es muy importante que toda tu gente crezca de forma cómoda, crea en el crecimiento, crea en el modo que estás creciendo y comparta un poco los nuevos problemas y las nuevas alegrías. Total. A todo el mundo le encanta. Hemos contratado un gran proyecto nuevo. Uy, qué contento se pone todo el mundo. Ahora, señores, ahora hay que trabajar esto. Pero esto no es como antes. No, claro. Hay nuevas alegrías y nuevos problemas. Entonces hay que adaptar a todo el mundo a las nuevas alegrías, a los nuevos problemas y que la gente siga estando cómoda, porque al final, o por lo menos lo que yo creo, el trabajo es donde nosotros dedicamos más tiempo prácticamente de nuestra vida. Total. Y ir a un sitio a trabajar en el Infeliz. que no estás cómodo, pues mira, como lo hemos vivido nosotros a nivel personal o yo a nivel personal, y claro,
y me he ido y lo he abandonado a pesar de ser puestos que tú dices, ¿cómo te has ido de ese sitio? No quieres eso para tu equipo. Porque no estaba a gusto. Entonces, claro. No entiendo que alguien venga a trabajar en mi empresa y no esté deseando como yo aparecer por la puerta todas las mañanas y decir, a ver qué retos hay hoy. Sí, qué bueno. Pues nos quedamos sin tiempo, pero te quiero preguntar por el futuro de Domonova, ¿no? Hemos empezado por el inicio y me gustaría, es verdad que yo sé que a donde nos lleve la tecnología, ¿no? Y esa es la fácil. Pero cuéntanos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Domonova? Y bueno, y si se ha quedado en el tintero algún consejo más para ese de pyme empresa, ¿no? Hemos hecho un buen repaso, pero si hay algo más que tú digas, oye, pues esto se me ha escapado o me gustaría contar esto, porque al final lo que se trata es de inspirar a los que están en el mismo proceso, ¿no? Bueno, pues si te tuviera que hablar del futuro, yo el futuro lo veo como con un crecimiento controlado. Es decir, estoy muy a gusto con las personas que estoy, seguramente crezcamos el número de personas, pero siempre controlado. Nos gusta ser una familia y sinceramente muchas veces nos tratan de decir, no, hay que crecer todo lo que se pueda, la empresa que no crece muere. Yo tampoco soy tan amigo de esa idea, sino yo casi que prefiero decir, no, que todo el mundo esté contento, podemos seguir creciendo y que todo el mundo esté contento y siga contento. Claro. Entonces voy a buscar un poco más ese crecimiento sostenido en la comodidad y en la felicidad de mi gente, que realmente en pasar de 10 a 100 en un año. No quiero. Sí, que dicen que se puede crecer en beneficio o en estructura, ¿no? En tener tu casa en orden. Correcto, prefiero ser una empresa más rentable que facturadora, donde al final no hable tanto de lo que facturo, sino del EBITDA, de lo que gano. Pues creo que esa es otra manera de crecer, ¿vale? Es otra manera de crecer y que me gusta más. Y después, hombre, yo dar consejos me vería muy aventurado. He tardado 20 años en poner una empresa pequeña en una empresa medianita, con lo cual no me considero un gran empresario como para dar consejos, pero sí, lo único que mi ejemplo puede decir es la constancia, ¿no? O sea, no nos rindamos. No nos rindamos porque al final parece que atravesamos unos desiertos interminables de años y años en lo que no se crece, no avanza, y de pronto viene tu momento y entonces hay que estar ahí. Hay que estar ahí para decir, ahora, este es mi momento, esta es mi cuesta arriba. Y en ese momento subes y te plantas en un otro nivel. Claro. Y a lo mejor después te toca aguantar un poquito más ese nivel y pronto subes y llegas a otro nivel. Es un tema de constancia y hay que disfrutar el proceso. Y apoyarte, ¿no? Es que hay que disfrutar eso. No solo es pensar en el objetivo. Si solo piensas en el objetivo y no disfrutas del proceso, es que la vida es el proceso. Totalmente. Al final puedes conseguir el objetivo, no, pero si has disfrutado el proceso, ¿qué más da? Total. Sí, has disfrutado muchísimo el proceso. Total. Entonces, pues la verdad que mi consejo es disfruten ustedes el proceso, disfruten de su empresa, de su aventura y nada, si además están generando riqueza para el país, para la región, para sus vecinos, con vecinos, pues mira qué maravilla. Genial. Muchísimas gracias, Pedro. Estoy encantadísima de haberte tenido aquí y seguimos en contacto, seguiré Domonova de cerca. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros y nada, un saludo a todos tus oyentes. En Canal Sur Podcast han escuchado Eureka, historias andaluzas de éxito empresarial, con Teresa Suárez.